Bienvenidos al podcast Edifiquemos. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros. Hoy es un día muy especial para mí y tenemos a un invitado pues muy especial, el hermano Gracias. Javier Canales. Hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, al contrario, con mucho gusto. Y bueno, también nos visita su familia, así que bienvenidas también. Nos da gusto verlas por acá. ¿Quisieron salir en la cámara? No, ¿verdad? No quisieron salir en la cámara, entonces... pero nos da mucho gusto que estén por acá con nosotros y bueno, se siente bonito estar toda la familia aquí en el podcast. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios, estamos siendo bendecidos por Dios y estamos muy bien también como familia, gracias a Dios. Perfecto, ¿ahorita tienen 2 cultos en la iglesia o solamente están manejando un culto? Solo tenemos una reunión que dura 1 hora, hora y 15, los domingos a las 11 de la mañana. Y es prácticamente más tiempo de predicación y solo un tiempo mínimo de cantos, ¿verdad? Pero así hemos estado bien y la gente se ha adaptado bien a esta nueva pues normalidad para la iglesia, ¿verdad? A nosotros nos ha funcionado y todo lo demás lo seguimos haciendo con otras alternativas. Okay. Pero solo una reunión, domingo, 11 de la mañana, es lo único que tenemos ahorita. Perfecto, vi que en el Facebook que habrá sido como unos días, semanas, posteó que apenas habían regresado ya presencialmente. Así es. ¿Después de 2 años? Sí, nosotros junto con la pandemia, cuando la Ciudad de México advirtió acerca de los contagios, nosotros habíamos decidido ya por acuerdo del liderazgo de la iglesia, entre ellos 3 médicos y un grupo de hermanos, junto conmigo decidimos que fuera una semana antes porque... En la iglesia Jesús en Samaria, que es la iglesia que pastoreo, hay una buena población de gente adulta mayor, ¿verdad? Entonces, la decisión fue cuidarlos e iniciamos una semana antes de que se cerraran los lugares públicos en la Ciudad de México y regresamos el 14 de noviembre del año pasado, nuestra primera reunión presencial después de 2 años de pandemia. Wow. Fue cuando regresamos. Ahora lo hemos tenido ininterrumpidamente, vamos bien, pero siguen muchas cosas, como decíamos, de otras formas, ¿verdad? De otras maneras. ¿Qué tantas personas se alejaron en ese tiempo de la pandemia que dejaron de congregarse? Pues realmente no hubo, ¿verdad? Quizá, y bueno, también no lo digo de una manera negativa, quizá una sola familia nada más sí habló con nosotros y nos dijo que no podía seguir con nosotros, pero gracias a Dios las formas en que que estuvimos ministrando a la gente, a la iglesia, nos permitió mantener contacto y cuando regresamos nos sorprendió porque regresó aún un poquito más de personas que lo que regularmente nos reuníamos. Tenemos algunas familias más, gracias a Dios, que continúan en la iglesia, o sea, algunos que ya venían, unos nuevos, y puedo decir que una familia así ya no regresó. Decisión propia y respetamos eso, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, qué afortunados son, la verdad, de tener miembros que pues, sean médicos, porque de alguna forma los asesoraron bien y también guardaron las medidas sanitarias suficientes para que no hubiera ningún contagio. Sí, de hecho, dentro de la dinámica que utilizamos para el tiempo de la pandemia, yo realizaba un devocional para la iglesia todos los días. Terminamos el estudio de todo el Nuevo Testamento, solo elegimos un evangelio que fue el de Lucas, pero de ahí en adelante, desde Hechos, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, como te decía, para estudiarlo un capítulo diario, excepto domingo, que era el día que te mandaba yo la predicación y cuando había Santa Cena lo hacíamos a distancia. O sea, la predicación la grababan y ya después la enviaba. ¿No era en vivo? No era en vivo, era grabada, se enviaba por YouTube. Y al mismo tiempo que yo enviaba todos los días una comunicación en un grupo donde solo podíamos participar 3 personas, no estaba abierto el grupo de WhatsApp, yo mandaba todos los aspectos que pudiéramos decir de edificación espiritual, vamos a decirlo así de esa manera, y uno de los médicos de la iglesia mandaba toda la información relacionada a lo de COVID. Entonces, todos los días, mientras que hubo el anuncio que daba el gobierno, que era el anuncio oficial, él se encargaba de hacer un resumen y enviarlo todas las noches a la iglesia, pero él mismo, si veía algo por allí que era de interés para nosotros, por qué usar el cubrebocas, cómo usar cubrebocas, cómo lavarse las manos, o sea, información que también se manejaba públicamente, pero él nos daba el extra, ¿verdad? Entonces,
ese grupo que le llamamos Regreso al Templo todavía sigue operando porque son los que guardan todas las cuestiones de sana distancia y de higiene, de cuidado en la iglesia. Esos dos aspectos, creo, el tener este grupo de Regreso al Templo, esta comisión, y mantener el cuidado pastoral, nos permitió que la gente estuviera todos los días informada, con tiempo para devocionales, para predicaciones, pero también con información de qué estaba pasando. No había temor en la iglesia porque sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Que la pandemia iba a durar por lo menos 2 años, que en algún momento iban a descubrir una vacuna, que iba a ser un regreso progresivamente. O sea, eso los médicos de la iglesia nos anticiparon. Entonces, cuando ya lo sabes, pues de alguna manera... Sí, lo trabajas con las personas y ya después es muy fácil ya plasmar. Entonces, y gracias a Dios también los hermanos de la iglesia, pues se fueron muy respetuosos de las indicaciones, de las decisiones. En algún momento probablemente alguien se desesperaba, pero atendía nuevamente los llamados que hacíamos y la iglesia respondió muy bien, gracias a Dios en todo este tiempo. Qué bueno, vi en su canal de YouTube que tiene, hicieron su aniversario por Zoom. Sí. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, yo nunca he visto ninguna iglesia que lo ha hecho, pero, o sea, cuando lo estaba viendo, dije, wow, qué padre, la verdad, qué buena iniciativa de hacerlo por Zoom. Sí, de hecho tuvimos dos reuniones. La primera fue en la iglesia el día más cercano, el domingo más cercano. El aniversario de la iglesia de Jesús de Samaria es el 23 de febrero. Este año, gracias a Dios, se cumplieron 80 años como iglesia. Por eso era importante el poder celebrarlo, porque 2 años anteriores no lo pudimos hacer. Fue también a distancia y también fue por Zoom. Pero esta ocasión, el domingo previo al 23, que si no me equivoco fue el 20, ese día lo que hicimos fue una reunión de 11 de la mañana, como ahora las tenemos. Dimos gracias a Dios, pero el día que tuvimos ya el 23, que es el día oficial, sí fue por Zoom. Y ahí dedicamos o escuchamos el mensaje de felicitación del superintendente nacional, de la presbítera de nuestra superintendente de distrito, el presbítero de región, hermano Joel, y fueron especiales, fueron mensajes, algún tiempo de cantos y oración. En este último, ¿no? En este último. Ajá, sí. Y yo hablaba del antepasado. ¿Del 79? Ajá, creo que sí, me parece que fue porque ese sí vi que lo transmitieron en Zoom y lo subieron al el 79 canal. Así fue, sí. Vi que unos datos muy interesantes, que uno de los ahí colaboradores para que se fundara la iglesia estaba el hermano Guillermo Fuentes, estaba el hermano Félix, creo también. Ajá, sí. Wow, qué historia. Sí, la verdad es que la Iglesia de Jesús en Samaria es un referente de historia de las Asambleas de Dios. No es la iglesia más antigua, obviamente, pero sí es una de las de mayor tiempo. Ahora, eso es una responsabilidad, como decíamos, histórica. Sí, en la reseña histórica de la iglesia hay nombres como el hermano Guillermo Fuentes, hermano Pineda, algunos otros hermanos que contribuyeron tanto en la compra como en la edificación, y pastores de la iglesia como el hermano Rafael Ayala, que en algún momento fue el tesorero nacional de las Asambleas de Dios. Estamos hablando hace más de 40 años probablemente. Y después ya el hermano Eliud Ayala, que fue el pastor antes que yo tomara el pastorado en la iglesia. Entonces sí, es un referente histórico que es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí vamos, y sí hay muchos nombres. Pudiéramos pasarnos aquí. Sí. Bueno, voy a mencionarlos algunos, ¿verdad? Sí. Porque son referentes de historia, ¿verdad? En la iglesia tenemos todavía hermanos familiares de los hermanos Fuentes. Tenemos familiares de los hermanos Ayala. Tenemos familiares de los primeros superintendentes de las Asambleas de Dios, los hermanos Orozco. O sea, tenemos, sí, tenemos iglesia de diferentes, y otros apellidos que no fueron tan, de los Arévalo, precisamente también tenemos visita de ellos en algunos programas especiales porque hay buena relación, ¿verdad? Ellos no son exactamente de la iglesia, pero hay mucha relación o
muchas ocasiones relación con Son ellos. visitantes frecuentes. Sí, por un grupo musical que se tiene de hermanos mayores, y ellos pertenecen a este grupo. Hace tiempo, cuando nosotros llegamos, cuando mi esposa y yo llegamos aquí al Distrito Sur, nos tocó ver una participación, una reunión ahí seccional, me parece que tuvimos, o regional, no recuerdo cuál fue, y que estuvieron los hermanos cantando. Cantan muy bien. ¿Ellos son de parte de la iglesia? La mayoría. Son el conjunto Emanuel la mayoría era parte de la iglesia. Y ahora pues no pudieron durante la pandemia tener sus reuniones o sus participaciones regularmente, y ahí es donde están incluidos los dos hermanos hijos del hermano Arévalo, del hermano Rubén, el hermano Pablo y el hermano Josué, ¿verdad? Que bueno, ellos continúan allí en Getsemaní. Perfecto. Para empezar a hablar un poco de la familia pastoral, sí. Hemos tenido muy buenas referencias y testimonio de su familia. Muchas gracias. Porque pues, hablan muy bien siempre de usted, y una de las preguntas que quisiera hacer es, bueno, junto con su esposa, sus dos hijas, y usted como cabeza de ese hogar, ¿cómo es el ambiente en su hogar, en esa familia pastoral que Dios le ha permitido liderar? ¿Cómo es el día a día de la familia Canales? Bueno, realmente sí hay mucho amor, mucha cordialidad. También, ¿verdad? De repente sí tenemos algunas cuestiones que nos enojan y que no nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones de repente. O sea, somos, yo creo que como cualquier familia pudiéramos decir, pero sí hay algo muy importante. Todos tenemos nuestra confianza en Dios y eso nos ayuda. No falta quizá el momento en que te enojas con alguien y a veces existe esa discusión, pero nunca algo que ponga en riesgo la vida de la familia, que ponga en riesgo la situación emocional de la familia. Y yo creo que el amor, el perdón que tenemos, comprensión en muchos casos, ha sido importante, ¿verdad? Para nosotros. Sin duda estamos muy lejos de ser una familia perfecta. Sí estamos limitados, pero yo creo que yo pudiera decir que es muy cordial nuestra relación familiar, muy fraternal, mucho amor, y eso nos ha ayudado mucho. Ahora, en el tiempo de la pandemia, estuvimos mucho tiempo juntos. Entonces ahora todos queremos ir juntos para todos lados, ¿no? Entonces eso ha sido algo muy especial, porque aprendimos a convivir muchas horas juntos, lo cual fue una bendición. Lo que para otros quizá era ya un tormento, para nosotros fue una bendición. Y eso pues nos lleva a que todavía cuando vamos a hacer algo, pueden acompañarme, podemos ir, lo hacemos, vamos a tal lugar y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Entonces es de la casa a la iglesia, es decir, se transmite en la iglesia, pero también fuera de la iglesia estamos allí, ¿verdad? Con dificultades, sí, muchas veces, pero bien, nada que no se pueda arreglar. Sí, claro, algo creo que muy importante es y a veces como pastores existe esa responsabilidad de decir, no, pues es que mi familia pues tiene que dar buen testimonio, tiene que ser eso, pero nos olvidamos que también somos humanos y que hay conflictos dentro del hogar. Sí, ahora que lo mencionas, realmente nosotros, mi esposa y yo, nunca nos sentimos presionados de decirle a nuestras hijas, es que ustedes tienen que dar un buen ejemplo. Nunca se los dijimos. Más bien ellas siempre vieron nuestra conducta y sí hablábamos, ustedes tienen que ser quienes son, amar a Dios y sí, ¿verdad? Sí hablamos de respetar a la gente y esa es una de nuestras claves, de nuestras columnas de familia, es ama a la gente, respeta a la iglesia, a la gente, ten confianza y también, claro, ¿verdad? Cuando hay que hablar, hay que hacerlo y ponerse de acuerdo en que si algo no te gusta, lo expreses. Nunca transmitimos a ellas una presión, ¿verdad? A mis dos hijas nunca las presionamos deben de ser ejemplo para la iglesia, no. Pero eso ellas asimilaron muy bien su propia responsabilidad como cristianas, como creyentes, y ellas por su propia iniciativa son respetuosas y sociables, fraternales, ¿verdad? Con la iglesia, y yo creo que siendo esto una cuestión normal, se nota, ¿verdad? No es fingida, es normal y yo creo que eso ha sido parte también de nosotros. No lo hacemos ni fingido, pero tampoco las presionamos a que tuvieran una imagen, ¿no? Gracias a Dios no fue necesario.
Sí, yo creo que ese es el comportamiento natural que deberíamos de tener como cristianos y más dentro del hogar y dentro de la iglesia, ¿no? Creo que en estos tiempos mucha gente está presionada sobre eso, en aparentar, en mostrar una máscara, más en la iglesia. Y la realidad es que somos vulnerables, la realidad es que seguimos siendo hijos de Dios y la realidad es que no por ser hijos de pastores tenemos la garantía de ser perfectos, sino que mostramos tal cual lo que somos. Así y es. lo importante, ¿no? Que mostrarnos al natural. En esta generación, que bueno, pues varios pastores tienen a sus hijos entre los 12, 18 años, 20, 25, o sea, una edad promedio joven. ¿Cómo pastorear en estos tiempos en medio de una generación pues donde vemos que hay mucha libertad, Claro. hay hijos de ministros que se han perdido, que se han alejado del camino de Dios? ¿Cómo pastorear en estos tiempos? Pues yo creo que primero con el ejemplo, ¿verdad? Sin duda siempre va a ser lo mejor. Que tus palabras, tus hechos, tu conducta dé ejemplo de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Y cuando eso sucede, y claro, también ven tus defectos. Mis hijas, mi esposa conocen mis defectos perfectamente, ¿verdad? Pero aún eso es transparente. O sea, no aparentas, no hay apariencia, te muestras como eres, pero creo que sí hay algunas claves. Por ejemplo, siempre, y yo creo que, como decía hace rato, esto es vital. El amor que puedes tener tú hacia tu esposa y a tus hijas, o hijos, ¿eh? En el caso de los pastores de manera general, el amor es clave. También creo que el respetar las decisiones de cada uno ha sido un aspecto importante para cada uno. Cuando ellas me dicen, es que esto sí lo queremos hacer, esto no lo queremos hacer, ¿verdad? No las presionamos, quizás sí platicamos por qué no, ¿verdad? O por qué si quieres estudiar esto, por qué quieres hacer esto, por qué tienes dudas sobre esto. Entonces, les ayudamos de esa manera. Siempre tenemos o procuramos tener una plática abierta, sobre todo, y aquí pues sí, yo tengo que reconocer que aunque mis hijas tienen mucha confianza conmigo, naturalmente la tienen también un poquito más con su mamá, ¿verdad? Porque es esa imagen que ella les transmite y ellas le confían muchas cosas que a lo mejor un poquito a mí eso no pudieran platicármelo. Yo no tengo ningún problema en que ellos tengan que platicar cuestiones de mujeres y que ella les esté atendiendo, porque confío naturalmente en mi familia y eso yo creo que ha sido vital. Nunca les hemos censurado ni prohibido nada. ¿Verdad? Porque como decías hace rato, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, en lugar de ser algo bueno, se convierte en una represión y después el querer hacerlo porque tú los reprimiste. ¿Verdad? Ahora, mejor nosotros preferimos que ellas conozcan, si vamos de vacaciones, que conozcan un lugar de playa y que disfruten. ¿Verdad? No tenemos ningún prejuicio en decir, vamos a ir a una playa, vamos a nadar. Vamos a ir a una plaza, vamos a conocer, vamos a salir a cenar y vamos a conocer cómo es Reforma por la noche y vamos en el carro. Pues no tenemos ningún problema. Entonces yo creo que eso es lo que ha ayudado. Y bueno, cuando vienen las preguntas, pues tratamos de darles respuesta, ¿verdad? O recomendarles, lee este libro, damos respuestas, pero también mira, este libro a mí me ayudó mucho, lee esto, ora al Señor. Ellos mantienen su vida también en oración, les hemos enseñado que eso es importante, entonces yo creo que esos han sido claves. Sí, yo creo que ser padre sin duda es difícil. Yo lo veo con mis hijos, apenas tienen 4 y 7 años y para mí a veces es difícil y digo, a lo mejor el tiempo que me llegue en los años que vienen, ¿no? Si Dios nos presta la vida, pero liderar en una generación donde hay mucha libertad, y creo que me gusta lo que usted dice y coincido con eso, porque si tenemos muy sujetados a nuestros hijos, va a haber un momento en el que ellos van a querer desprenderse, ¿no? Y van a querer tener esa libertad, y puede que en esa libertad ellos pues se alejen de Dios, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que darles un poquito de libertad para que ellos sepan. Creo que las palabras del Señor Jesús son muy importantes, ¿no? No que estén fuera del mundo, sino que estén ahí, pero y sabemos que Dios va a cuidar en medio de esta generación a sus hijos, ¿no? Claro. Cuando tomaron el pastorado, ustedes, ¿cómo cambió el ritmo de vida? Ya llevan 4 años pastoreando en Jesús en Samaria. Sí, gracias a Dios estamos ya caminando hacia el 5.º año. Fue
un aspecto muy importante que vino de Dios porque realmente hubo muy buena aceptación por parte de la iglesia. No dudo que en cualquier momento y en cualquier lugar, quizá uno no vas a caerle también a todos o hay algo que no le agradas a una persona, ¿verdad? Entonces, eso lo entendemos. Pero de manera general, la iglesia nos recibió muy bien. Y gracias a Dios nosotros tuvimos también, Dios nos puso en gracia y pudimos también aceptar a la iglesia como es, ¿verdad? Entonces, no creemos que llegamos a una iglesia para pelearnos con alguien o para hacer una revolución, sino creemos que Dios nos puso en un momento juntos. Ahora somos parte de la misma iglesia, ¿verdad? Llegábamos, pero ahora somos parte y yo creo que eso nos ayudó. Nosotros veníamos de una vida más acelerada realmente. Estaba yo, antes de tomar el pastorado en Jesús en Samaria, estábamos pastoreando una iglesia por una cuestión muy especial, muy particular. No era el plan, pero se dio así en Chalco, imagínate. Entonces los domingos salíamos muy temprano, 7, 8 de la mañana, para llegar a casi una la hora y junta, media, a una ¿no? reunión. Ya después era una hora, pero sí al principio que iniciamos ahí en Chalco, porque estuvimos más de 4 años, pues sí, que estaban construyendo la carretera de ahí y estaban modificándola. Y sí llegamos a hacer hora y media, 2 horas, ¿no? Y regresábamos porque habíamos iniciado un proyecto de una nueva obra en la colonia San Juan de Aragón. Entonces, las mañanas las ocupábamos para Chalco y las tardes para la obra en Naciente en San Juan de Aragón. Entonces era todo los domingos sobre todo, aunque otros días también era andar de aquí para allá. Entonces realmente llegar a Jesús en Samaria en un momento fue dejar las obras que estábamos iniciando, por ahora tomar una iglesia que ya tenía años y nos vino un tiempo, por lo menos en cuanto a traslado, más rápido. Vivimos en la casa pastoral, entonces realmente estamos a 5 pasos del templo. Eso es algo muy particular ahora también para nosotros. Y claro, comenzamos el ritmo nuevo. No que las actividades signifiquen que eres una mejor iglesia. El tener más o menos actividades no significa eso. Pero sí, naturalmente, comenzamos a tener nuevas actividades, nuevos ministerios. Entonces, y bueno, la atención de hermanos nuevos, ¿verdad? Es el que puedas relacionarte con ellos. Entonces, en general fue muy buena. Aún todavía estamos en transición, ¿verdad? Y no estamos en lucha o compitiendo en algo. No, gracias a Dios no. La iglesia ha sido muy dócil en ese sentido de trabajar juntos. Te digo, no faltará quizá algo que no marche bien, ¿verdad? Vaya por algún aspecto, pero de forma general creo que podemos evaluar que ha sido muy bueno, gracias a Dios, este tiempo en la iglesia. ¿Qué retos se encontraron cuando llegaron a Jesús en Samaria? Porque me imagino que habían bastantes retos ahí por empezar a trabajar, pero platíquenos cuáles fueron los mayores retos que se encontraron ahí en Jesús en Samaria. Principales retos. Pues yo creo que puede ser un poquito la diferencia de edades. Los hermanos que regularmente asisten a la iglesia, pues son hermanos, tenemos hermanos de 90 años, de 80, pero se convirtió en una bendición. O sea, sí fue un reto, pero los hermanos recibieron a mis hijas y a mi esposa y a mí sin ningún prejuicio y me dieron un lugar de pastor. O sea, ni siquiera todavía conociéndome mucho, nos respetaron, nos recibieron y bueno, yo creo que eso venció ese reto, ¿verdad? del cambio de edad. Digo yo que estamos en una transición constante porque todas las iglesias de alguna manera, si te estancas, la iglesia se para, ¿verdad? Ahora, el Señor siempre la va a sostener, pero la iglesia quizá va a ser más dinámica, va a ser quizá más, un poquito menos dinámica, pero en la forma en que uno comienza a relacionarse
los hermanos comienzan a trabajar contigo, comienzas a ver eso. Entonces, creo que eso fue el mayor reto y se ha ido o se rompió desde un principio y después se ha fortalecido. Ahí en la iglesia, ¿a partir de cuántos miembros de, no sé, de 40 años para adelante tienen? O sea, pues ¿qué yo creo que porcentaje eran como representan? unas 40 personas, 50 personas que tenían O sea, que un ese es rango como entre los 60 y los 90 años. O sea, y ahorita, todos siempre reconocemos que es gracias a Dios porque Dios es quien te da, pues, y a la gente de la iglesia, la habilidad, la visión. Ahora ya es una iglesia con mayor número de personas de diferentes edades. Pero en algún momento sí era hermanos de una edad mayor. Y siempre, ¿verdad? Aunque lo decimos, siempre expresamos un gran respeto por ellos, porque cuando hablas con ellos, te expresan todo lo que ellos han vivido a lo largo, algunos de 60 años en la iglesia, ¿no? O más de 60 años, conocieron del Evangelio allí. Entonces, eso te alimenta y te muestra la fuerza, como te decía hace rato, histórica que tiene. Entonces, aquello que quizá para otros puede ser una debilidad, para nosotros fue una fortaleza. El saber que la iglesia sabe dónde está parada y ahora la distancia, se puede decir, o el promedio ha disminuido, ¿verdad? De edad porque ya hay gente de diferentes edades. Gracias a Dios, todo ha sido el trabajo de toda la iglesia para que se vaya fortaleciendo, gente vaya regresando y nuevas personas también vayan conociendo de Cristo. Por ejemplo, hay algunos jóvenes Sí. ministros que espero que nos estén escuchando y viendo, Sí. pero por ejemplo luego se enfrentan a ese reto, ¿no? Que por ejemplo llegan a una iglesia y llegan con gente mayor a él, ¿no? Por ejemplo, y a veces llegar con una persona mayor a ti, entonces, pues, ¿qué me vas a enseñar, no? ¿Qué me va a enseñar este pastor, que pues, es más joven que yo? ¿Qué me puede decir? Yo ya me la sé, yo ya tengo más, más conocimiento, por lo que usted me decía, ¿no? A lo mejor la historia, el tiempo que ellos llevan. Pero ¿cómo pastorear ese tipo de personas? Sí, creo que primero tienes que respetarlas, ¿verdad? Todo lo que ellos han logrado, cultivado a lo largo de los años, hay que respetarlos. Nunca podemos decir, hermano, es que eso ya es antiguo, ¿verdad? O, hermano, es que eso ya no se hace, ¿no? Realmente nosotros no llegamos a la iglesia para quitar algo, sí para renovarnos, pero todo lo necesitamos siempre, pero no para quitar. En segundo lugar, nunca hemos tenido una actitud, perdón, de imponer. Es decir, hay cuestiones que se dan en transición y las platicamos, las analizamos, las expresamos a la iglesia las acepta y vamos en transición. Yo nunca intento convencer a nadie porque creo que no es el deber de un líder cristiano, de un ministro cristiano, convencer a una congregación o a un grupo que tú eres la persona que Dios ha llamado para ese lugar. Nunca he tenido ese estilo. O sea, yo creo que si Dios te pone en un lado, Dios precisamente es quien te va a usar y es quien te va a ayudar. Así es que por la parte, podemos decirle, humana del asunto, el respeto hacia la gente. Por la parte de Dios, Dios es quien se encarga de decir, yo lo llamé, ¿verdad? Nunca me peleo con alguien para convencerlo, es que Dios me trajo aquí y yo soy aquí el pastor ahora, ¿no? No creo que eso sea necesario. Se dice, ¿verdad?, que cuando tú tienes un liderazgo, en este caso el pastorado o un ministerio, probablemente la gente te va a aceptar primero por la posición, pero después te va a reconocer por lo que tú eres y después por lo que tú haces. Entonces yo creo que nosotros hemos sido pacientes, gracias a Dios, a que primero la gente te conoce, tiene confianza en ti, creas esa confianza. Y hablo de una confianza honesta. Y cuando eso sucede, entonces la gente confía y es capaz, en un buen sentido, de saber que puede trabajar contigo. Entonces, yo creo que eso ha sucedido ahí en la Iglesia Jesús en Samaria. Los hermanos han visto un trabajo que viene de Dios y entonces no tienen problema en reconocer a alguien, en este momento yo, que Dios ha puesto como pastor de la iglesia y trabajar con él, ¿verdad? Y trabajar con su familia, trabajar con los líderes. ¿Por qué? Pues porque no nos lo ganamos en el sentido de que lo peleamos, sino que Dios nos llevó a que la gente nos aceptara, ¿no? Y confianza.
Sí, yo creo que Dios nos permite ir haciendo ese vínculo con las personas, Así es. formándolo, para que ellos primero, como creo que lo que usted dice, coincido mucho con eso, a veces nos mostramos nuestras licencias, ¿no? Y Ujú. quién soy, y ya después qué es lo que hago, ¿no? Pero aquí es crear primero el vínculo, decir quién soy yo, o sea, quién es la persona que viene Ujú. conmigo, y después cuáles son mis propósitos que Dios me ha puesto para esta iglesia, ¿no? ¿Alguna vez se imaginó ser pastor? No cuando inicié mi vida como cristiano, que yo conocí del Evangelio, no a Cristo, pero conocí del Evangelio a los 8 o 9 años de edad. Y ya como a los 12 años que yo asistía por complacer sobre todo a mi mamá, porque mi mamá sí era una creyente, ella fue la primera de la familia que conoció a Cristo. Y, y yo cuando iba a la iglesia veía a los pastores, en verdad yo decía, esas personas han de tener como un teléfono, bueno, estoy hablando de los 80, ¿no? Del siglo pasado. Yo decía, han de tener un teléfono con Dios porque qué bárbaros, ¿verdad? ¿Cómo saben cosas de Dios que yo no sé? Y yo los veía, pero yo tenía otros planes, ¿verdad? Yo me consideraba una persona dinámica, deportista, tenía sueños de ser un licenciado en administración de empresas o un arqueólogo, ¿verdad? O en ciencias de la comunicación, es decir, no era, mi área era más las áreas Sociales. sociales y hacia allá iba encaminado yo, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes y fue a los 15 años que Dios me mostró que yo necesitaba conocerle, ¿verdad? Dios tocó mi vida a través de un accidente de un automóvil que me golpeó y me fracturó, me rompió el hueso, el fémur a la mitad. Eh, Salí yo proyectado después de que me pegó el carro porque se pasó el alto, me pega, salgo proyectado. ¿Iba usted solo? Iba yo, sí, yo tenía 15 años. Mi hermana, iba acompañado con mi hermana, no le pegó a ella el carro, gracias a Dios a mi hermana que era de 13 años, no le pegó. O sea, usted iba con Pero su hermana de 3 años. 13 años, 13. años, sí, Ok. 2 años menor que yo. Pero en unos segundos piensas todo, porque yo caí sobre el mismo asfalto donde los carros tenían circulación. Y piensas en unos segundos, si hoy hubiera muerto, me hubiera ido al infierno, porque yo había escuchado el Evangelio. O sea, yo sabía todo lo que había que hacer para convertirse a Cristo. O todo lo Y suficiente también para sabía que no. estaba en rebeldía delante de él, ¿verdad? Que aparentaba ser creyente por complacer a mis papás. Pero yo sabía que realmente me esforzaba y a veces no. Y era ahí una vida difícil porque pues tu pretensión es ser un buen jugador de fútbol americano, de fútbol soccer y ser un buen profesionista y tener dinero y bueno, muchas cosas que tú piensas. Bueno, para concluir esa parte de mi testimonio, en un carro, un 5 de diciembre de 1982, habiendo escuchado yo muchas veces ya el Evangelio y pensando ese día que si hubiera muerto hubiera ido al infierno, oré al Señor y le dije, Señor, perdóname, entrego mi vida delante de ti. Sé que si tú me salvaste de esto, tienes un plan para mi vida, porque yo había escuchado muchos sermones, había estado en muchas clases de escuela dominical, o sea, sabía muchísimas cosas, era un evangélico intelectual no comprometido, ¿no? Por defenderme. Y, y ese día tomé una decisión. Tú me das una nueva oportunidad de vida, yo la voy a aprovechar. Y le dije, hoy entrego mi vida, pero no solo mi vida, también entrego lo que tú quieras que yo haga. Ese año, bueno, el siguiente año, porque estuve un año en convalescencia, el siguiente año iniciamos un grupo de jóvenes cristianos en el CCH de Vallejo. Wow. Comencé a recibir mentoría, discipulado del pastor principal de mi iglesia, de la cruzada estudiantil y profesional, y Dios me estaba preparando. Cuando estaba terminando el CCH, entró en mí un fuerte impulso de prepararme para el ministerio. El pastor con el que estaba, ¿Ya tenía Daniel que como Velázquez, 18 años? Sí. 18 años, exacto. Dios me dijo, sí, adelante, ¿verdad? Dios me llevó hacia prepararme en el seminario. Gradué y ahí fue cuando ya pensé en el ministerio. Y después como mi primer ministerio fue como pastor de jóvenes, ya de manera con credencial, de manera oficial, fue como pastor de jóvenes. Estudié en el Anna Sanders, ¿eh? Estudié en el seminario, sí, ahí en Ana, antes se llamaba Instituto Bíblico Anna Sanders, Sí. ahora Seminario Teológico Anna Sanders. Estudié allí, me tocaron 3 sedes diferentes. El seminario pasó por las oficinas generales en Nicolás León,
después estuvo en Ferrocarril de Cintura, cerca de donde está ahora, y finalmente, bueno, también estuvimos en Emanuel. Entonces ahí fueron las tres. Ya no me tocó el nuevo como alumno, ahora me tocó ya de otra manera estar en el seminario, ¿verdad? Pero sí, ahí estudié, gracias a Dios. Supe que estuvo un tiempo fuera de las Asambleas de Dios y regresó nuevamente. Sí, estuvimos como unos 3 años sirviendo en una iglesia de alguna otra denominación, ¿verdad? En una iglesia neopentecostés, donde también nos recibieron muy bien los hermanos y me pidieron colaborar como pastor asociado. Gracias a Dios no hubo nunca una ruptura de ministro, de ministerio, ni de credencial, ni nada de eso. Entonces, mientras que yo estaba en otro ministerio, pues estaba de alguna manera contemplado sin ejercer el ministerio en Asambleas de Dios, pero todavía siendo un ministro de Asambleas de Dios en otra denominación, como con un permiso, se puede decir, ¿verdad? Estuvimos ahí 3 años. Vimos algunos aspectos muy positivos, algunos también que nos hicieron reflexionar, al punto de que cuando ya platicamos con algunas autoridades, hermano Joel Martínez, que actualmente es tesorero del Distrito Sur, evaluamos, ¿verdad?, qué era el futuro para nosotros. Ahí fue cuando decidimos regresar. La iglesia donde estuvimos es Comunidad Cristiana Nueva Vida, y puedo decirte lo mismo, la iglesia nos recibió muy bien, nos trató muy bien, y fueron otro tipo de situaciones las que nos llevaron a tomar decisiones por mi familia, por mí, y el regreso a Asambleas de Dios de manera activa, ¿verdad? Entonces, sí, fueron 3 años. Wow, Sí, qué sí, padre. sí. Y ahora que ya está como secretario de ahí del instituto, ¿no? Tesorero, administrador, Tesorero, sí. ajá. Sí. ¿Cómo le ha ido en el trabajo ahí? Bueno, he visto que a pesar de que ya estuvieron ahí con un tiempo igual de pandemia, pues no tuvieron actividades presenciales, pero estuvieron en línea. Creo que hubo más alumnos, ¿no? Gracias a Dios, el seminario se ha sostenido, ¿verdad? Gracias a Dios ha sido bueno, sí. Se abrieron posibilidades, oportunidades de que el seminario pudiera recibirlos, sobre todo, perdón, en clases como tanatología, que es un diplomado de un año. Entonces tenemos gente de California, tenemos gente de Canadá, son latinos, pero ellos están tomando el diplomado. En el ministerial tenemos hermanos de otras partes de la República Mexicana, como es Acapulco, Oaxaca. Teníamos un hermano de Tabasco, pero ya él vino para estudiar también la universidad al mismo tiempo y ya se instaló ahorita en el seminario. Está ya de interno, voy a decirlo así. Y sí fueron tiempos complicados porque todos tuvimos que adaptarnos hacia nuevas formas. Y bueno, pues parte de las adaptaciones fueron las clases en línea, el trabajo, y aquí hay que mencionar que la directiva, el hermano Raúl González, la hermana Araceli Martínez, ella es la secretaria, y su servidor como tesorero, hemos recibido mucho del apoyo de cada uno de nuestros asistentes. La hermana Verónica, la hermana Norma, la hermana Lilia, han sido muy importantes para ese trabajo porque hemos tenido que trabajar a distancia. Ahorita ya estamos regresando a cierta normalidad, pero pudimos conjuntarnos muy bien con ellas. Los maestros han sido también muy responsables en sus trabajos, cada uno en sus grupos con sus alumnos. Los alumnos, todos ellos, la mayoría, alguno que otro no pudo, pero la mayoría continuó con sus estudios haciendo un esfuerzo tecnológico, de costo, de muchas cosas. ¿No les costó trabajo migrar? Un poquito, sí fue un poquito difícil, pero tuvimos que tomar capacitación express, ¿verdad? Y los alumnos también se les dio parte, es decir, sí hubo una transición también allí, y para poder adaptarnos. Ahora la decisión será cómo continuará el seminario, ¿verdad? Sí, el seminario va a continuar, gracias a Dios, exacto. Presencial o en línea, todo eso pues está en manos de Dios y en decisión. Entonces Dios nos ayude a todo el equipo que trabajamos. ¿Usted cómo se acomoda más en presencial o en línea? Pues mira, en este tiempo que vino la pandemia, sí me adapté bien. O sea, tanto la hermana con la que trabajé, como te decía, la hermana Norma, y yo trabajamos muy bien a distancia. Mi labor es prácticamente ver todas las cuestiones de
cuidado y mantenimiento tanto del inmueble, pero también todas las cuestiones que tienen que ver con el alumnado. Entonces, coordinamos muy bien el trabajo para que pudiéramos saber cómo estaba la situación de cada alumno. Uh-huh. Y otras cuestiones también. Entonces, sí se pudo y fue bueno. Lo malo, que no teníamos horarios. Es decir, lo mismo nos llegaba información a las 11 de la noche uh-huh. que a las 12 de la noche. Solo por citar algo, ¿no? Uh-huh, un alumno hacía un pago de su colegiatura a las 11 de la noche y mandaba su comprobante a la medianoche. Y de repente pues sonaba el teléfono con el mensaje y ya veías que era, ya hice mi depósito, ¿no? O muy temprano, es decir, a cualquier hora y en cualquier momento podías recibir una llamada, podías resolver algo, es decir, esa parte de que trabajamos de tal a tal hora no existió. Sí, hasta el momento no existe. Sí, no existe. Sí, creo que ahora se extendió más esos sábado, horarios. Domingo, días festivos, cualquier horario, en cualquier hora llega. Sí, ¿hacia dónde van el seminario? Porque, bueno, creo que traen ahí varios proyectos, pero ¿hacia dónde va encaminado estos próximos años? ¿Cuándo acaban su bienio? Nosotros realmente fue en 4 años. Eso es lo que por... Perdón, 4 años, sí, cierto. Exacto, sí, cierto. ¿Cuándo lo termina? Este año. Este año concluimos en el proceso, en el procedimiento de Asambleas de Dios. Se hace una evaluación, se toma en cuenta a los ministros de la región donde está ubicado el seminario. En este caso, la región centro. Uh-huh. Se les pide su opinión en relación a quienes pueden o deberían de estar teniendo los cargos de la directiva, los 3 lugares, y corresponde ya a la directiva de distrito el que pueda decidir quiénes pueden estar en ese cargo, ¿verdad? En cualquiera de esos 3 cargos. Entonces, nosotros pues concluimos en ese estatuto, concluimos este año. Me imagino que satisfactoriamente y le gustaría continuar. No lo sé, ¿verdad? Todo lo ponemos en manos de Dios. Uh-huh. Realmente sí es siempre todo, ¿verdad? Está en manos de Dios. Uh-huh. Y solo Dios sabe qué va a pasar. Si Dios dice que es tiempo porque sí es muy acelerado, sí es mucho trabajo. Sí, me imagino sí porque se combina con la parte de... Bueno, no dejas el pastorado. Exacto. Entonces sí tienes que pedir a Dios que Dios te confirme. Ahora, tú puedes tener un sí o un no, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, igual el hermano Raúl y la hermana Araceli. El distrito es quien realmente va a decidir. Ellos quizás nos pueden preguntar, ¿verdad? No lo sé, no sé cómo va a estar la situación, no es algo que realmente me preocupa. Yo respeto la forma en que se hace, porque nosotros mismos fuimos nombrados o fuimos postulados y una elección por lo mismo. Y respeto cualquier decisión que pueda tomar el distrito. Somos llamados a servir a Dios. El lugar donde lo hacemos sí es importante, claro, pero está en manos de Dios. Entonces, está ahorita en este momento, ¿verdad? En manos de Dios. Uh-huh. Dios nos dirá qué tenemos que hacer. Perfecto, ¿no? Pues ya casi estamos por concluir. No sé si algo más quisiera decir. Pues agradecerles, animarles, qué bueno que tienes este tiempo, ¿verdad? Yo creo que necesitamos siempre en la iglesia buenos comunicadores, entrevistadores. Te felicito por esta labor tan importante que haces con todo el corazón, y yo sé que Dios te ha puesto aquí, ¿verdad? En este tiempo que hemos pasado y otras entrevistas que he escuchado, yo creo que es un muy buen tiempo, ¿verdad? Y como tú bien lo postulaste, este es un tiempo para conocer un poquito más el corazón de los que servimos, y es especial. Agradezco a Dios por la vida de mi familia, que en todo momento están conmigo en todo lo que hacemos. La iglesia, que ha sido importante, la Iglesia Jesús en Samaria, que ha aceptado y además respaldado todos los ministerios que Dios ha puesto en mi hacer en este momento. E igual, ¿verdad? Los hermanos oran por mí para que yo tome sabias decisiones en todos estos tiempos. Siempre vienen decisiones, ¿verdad? Hasta ahí lo voy a dejar, no polemizo con eso. Vienen decisiones
La iglesia sabe que hay que orar por mí para que tome yo decisiones correctas. Y también gracias a Dios por hermanos como el hermano Joel Ortiz, que es mi superintendente, mi presbítero, que también todo el momento también están respaldando y son parte de la confianza y del ministerio, ¿verdad? Así es que eso sería felicitarles, ¿verdad? Desde el aspecto técnico que están haciendo aquí hasta todo este trabajo, qué bueno que lo están haciendo. Motivar a las nuevas generaciones a que se preparen. Creo que no debe tener miedo un joven, un hermano, aunque tengas profesión, de que si Dios hace un llamado a tu vida, adelante, responde al llamado, Dios se encargará de todas las cuestiones. Claro, tenemos que calcular bien el costo. Sí, un llamado a que el último tema que trataste fue el seminario, y creo que sí es importante también recordar que el seminario es una parte también especial en la formación de un ministro. Creo que los pastores, haría yo una invitación tanto a ellos, las iglesias, de que confíen, de que si hay alguien llamado en sus congregaciones, les den esa posibilidad, esa oportunidad de seguirse preparando en los seminarios de las asambleas de Dios. Es lo nuestro. Así ¿verdad? es. En este caso, pues Anna Sanders es lo nuestro en este momento del centro de la ciudad. Adelante. Hay otros más y qué bueno, tienen varias posibilidades de dónde poder estudiar. Pero para nosotros es la opción, la elección mejor que podemos hacer, y que se preparen. Eso yo creo que sería algo muy bueno. Agradecerte. No, pues muchas gracias a usted, a su familia por acompañarnos, gracias por sus palabras. Ahí estamos mejorándole, todavía nos falta mucho, pero estamos mejorando y como siempre decimos, creo que lo que hacemos siempre es para la gloria y la honra de Dios. Amén. Entonces, pues muchas gracias, hermano Javier, muchas gracias a su esposa Claudia, a sus hijas que nos acompañaron y pues bueno, este fue nuestro episodio del podcast Edifiquemos. Nos vemos en el siguiente capítulo, que Dios les bendiga.